Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer encuentro del ciclo de charlas sobre violencia, género y trabajo en contexto de pandemia COVID, organizada por el Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Contamos con la participación y la exposición de referentes tanto de España como de México, Chile y de Argentina en estas temáticas, y lo que vamos a hacer a lo largo de este ciclo es intentar encontrar los puntos de encuentro entre estas disciplinas, estos temas, y bueno, poder ver cómo es que son atravesados por la pandemia COVID que estamos viviendo. En el día de hoy quisiéramos saludar y agradecer especialmente la colaboración en la organización y difusión del Centro Universitario USEMPER de México, a la Universidad Bolivariana de Chile y a la Universidad Internacional de Valencia. También queremos mencionar y agradecer la presencia de los expositores de los próximos encuentros, muy especialmente a Ivette Estrada de México, a Carla Fiedler de Chile, a Ana González de Argentina, y también queremos agradecerle la presencia al doctor Pedro López Martucci, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. En el día de hoy tenemos el enorme placer, sinceramente estamos muy contentos y contentas de poder contar con este primer expositor que va a realizar esta clase inaugural. Y antes de presentarlos, queríamos comentarles que van a poder dejar todas sus preguntas en el chat de Zoom, y al finalizar con la exposición vamos a hacerles las preguntas al expositor del día de la fecha. Así que recuerden, dejan todas sus preguntas en el chat y al final del encuentro vamos a estar respondiendo. Bien, también sepan que estamos grabando este encuentro y va a quedar cargado en el canal de YouTube del CIDIR. Muy bien, ahora sí vamos a presentar al protagonista del encuentro de hoy. Estamos muy contentos. Él es licenciado en Sociología, licenciado en Criminología y máster en Derecho y Violencia de Género por la Universidad de Valencia, autor en 2013 de la investigación La erradicación de la violencia de género en la prensa escrita. Desde el 2016 está vinculado a la Universidad Internacional de Valencia como profesor en diferentes titulaciones, y desde 2018 como director del máster universitario en intervención interdisciplinar en violencia de género. Hoy tenemos el enorme placer, le damos la bienvenida, él es Pau Crespo Donet. Pau, si te parece, voy a habilitar micrófono y cuando quieras compartimos pantalla y arrancamos. Pau, ¿nos escuchás? Sí. Ahora creo que sí. Perfecto. ¿Se ve correctamente? Excelente. Perfecto. En primer lugar, Ana Laura, muchas gracias por la presentación. Fabio, muchas gracias también por la invitación, por la organización, así como a todas las instituciones organizadoras de esta sesión, de estos seminarios. Y la sesión que voy a desarrollar, o la ponencia que voy a desarrollar, generalmente la podemos estructurar en dos partes. Una primera más general, de una reflexión que además pueda servir también a las compañeras, compañeros de otros días para tener un punto de partida y no tener que retomar siempre de la necesidad de justificar este ámbito, y ya una segunda parte más centrada en España con un breve recorrido histórico para poder tener una idea general. Claro, cuando nos planteamos estas temáticas, violencia de género y trabajo, ya de por sí podríamos estar horas y horas y horas hablando. Entonces, al respecto, quería iniciar con la siguiente pregunta. Igualdad durante una pandemia mundial, igualdad de género. Obviamente la pregunta es con una intención provocativa, la igualdad ahora y siempre.
En el hecho de que se haya organizado esta sesión, el hecho de que ustedes estén asistiendo, muestra su motivación, muestra su interés, muestra su acción por construir un modelo de igualdad, por erradicar las violencias contra las mujeres. Pero lamentablemente, fuera de nuestros círculos de motivación, de interés, de acción, muchas personas no están inmersas y se plantean esta pregunta, pero ahora durante la pandemia toca esto, ¿no habrán cosas más prioritarias? Nos encontraremos este tipo de argumentos, argumentos que pueden parecer más lógicos, menos lógicos, argumentos directamente más falaces. Y esto nos lo encontramos ahora con la pandemia, pero no lo hemos encontrado a lo largo de toda la historia. No es una novedad que sea con la pandemia, sino ante cualquier cuestión siempre se ha intentado poner por encima de alcanzar, de lograr, de impulsar, de fomentar un modelo de igualdad entre hombres y mujeres, que además sea este modelo de igualdad, por cuestiones que trataremos más adelante, el que permita además la erradicación de las violencias contra las mujeres. Una de las primeras cuestiones o hitos históricos al respecto de esta cuestión, pues bueno, lo podemos encontrar en la primera escuela marxista. Pues la opresión de la mujer se realiza mediante instituciones como el matrimonio, la familia, deriva de la propiedad privada, su exclusión del proceso productivo, es uno de los sistemas de dominación más antiguos. Pero bueno, primero la lucha de clases, primero la revolución, primero la colectivización, primero la estatalización, siempre van a haber cuestiones prioritarias. Mucho más reciente, el expresidente del gobierno de España pregunta en 2018 acerca de la brecha salarial y responde: no nos metamos en eso. Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no. Y desde luego no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Bien, en estas breves frases de las que luego se tuvo que retractar, directamente escondería dos faltas de verdad jurídicas. En primer lugar, España forma parte de numerosos tratados internacionales y en la propia legislación, el propio marco jurídico español, se contempla que el hecho de adherirse es necesario, que esto también sea asumido por el propio Estado a la hora de adherirse a estos tratados internacionales. España está adherida a la CEDAW, está adherida a Viena, está adherida a Estambul, por lo tanto sí que tiene esa obligación ya solamente a través del marco internacional. Pero luego, si nos vamos al marco nacional, y también lo veremos más adelante, en la Ley de Igualdad 3/2007 se impulsa la necesidad, la obligación en las empresas públicas y la necesidad en las empresas privadas de igualar salarios. Por lo tanto, no era cierto que como gobernante en España no tuviera esta competencia. Esto por una parte. Y luego, diríamos, si me permiten, el juego argumental de trasladar directamente esta cuestión pues al periodista diciendo que le preguntaba de: yo no me vería usted fijando el salario respecto a lo que usted tiene que percibir en este caso como locutor de una radio privada. Obviamente el juego parece un argumento lógico, pero el juego es terrible lo que esconde detrás. Y lo vamos a encontrar en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando planteamos las cuestiones respecto al tratamiento informativo, la Ley 1/2004 de España, que también trataremos posteriormente, de medidas de atención integral contra las víctimas de violencia de género, contempla un apartado en cuanto al tratamiento informativo y en cuanto a la acción de los medios de comunicación. Bien, pues una de las primeras reacciones que nos podríamos encontrar: no, pero es que ahora van a querer limitar también la libertad de expresión con esta cuestión. Obviamente no se trata en ningún caso de coaccionar o de ese límite a la libertad de expresión, pero el límite a la libertad de expresión está presente en todo nuestro ordenamiento. Por ejemplo, no se puede emitir publicidad de tabaco. Eso es un límite a la libertad de expresión, pero hay un consenso en que ese límite debe estar ahí. Por ejemplo, no se pueden emitir películas de contenido erótico o pornográfico en horario infantil. Hay un consenso y hay una limitación de derechos en este aspecto, pero estos obviamente hay un consenso social y difícilmente van a ser puesto en duda de que no podamos recibir publicidad de tabaco, por ejemplo, en los medios
audiovisuales, pero en cambio se cuestiona con esta cuestión. Siempre se van a buscar argumentos para posponer la búsqueda o la construcción o fomentar la igualdad. Respecto a la vinculación de la igualdad con las violencias de género, con el ámbito del trabajo, quería partir del modelo de Sylvia Walby, cuando en 1990 era un concepto ya desarrollado anteriormente, pero a trabajarlo en este caso, el concepto de patriarcado, el concepto del sistema de dominación masculina sobre lo femenino y sobre el control de las relaciones de poder a través de 6 subestructuras independientes pero totalmente interrelacionadas entre ellas. En primer lugar, las relaciones en la producción del hogar, una producción que ha sido derivada totalmente a la mujer en cuanto a lo que es el cuidado doméstico, que no tiene ningún tipo de remuneración, desvalorizada totalmente. Por otra parte, el propio ámbito del trabajo remunerado, fuera del ámbito privado, doméstico, en el ámbito público, es una cuestión también que trataré de una forma más extensa a continuación, en unos minutos. Esas diferencias de brecha salarial, esos impedimentos de techo de cristal. Por otra parte, el propio Estado patriarcal, las propias características del Estado patriarcal. Al respecto, les recomiendo consultar el mapa Mujeres y Política de la ONU. En este caso, lo emite cada año, en este caso el del 2021. Pueden ver cómo son escasos los países en que más del 50% de las personas que forman parte de sus órganos de poder, parlamentarios, legislativos, etcétera, son mujeres. Son escasos los que superan el 40%, la mayoría se encuentran por debajo del 30% en cuanto a representación, y seguimos encontrando estados donde aún no hay ninguna mujer en la representación o en los organismos de poder del Estado. Además, también nos da datos sobre los ministerios que son ocupados, sobre diferentes órganos, cámara alta, cámara baja, muy interesante y que nos da fe de la permanencia de estos estados patriarcales. Por otra parte, la violencia masculina, utilizada como mecanismo, como último recurso para mantener el control, y que está bien presente en nuestras sociedades. El recuento de víctimas, si se me permite decir así, mortales de violencias contra las mujeres es constante en todos los países, es constante en todo el mundo. Luego ya veremos si el recuento se hace atendiendo al concepto legal, atendiendo a un concepto más general, pero las cifras son dramáticas. En muchos estados constituyen prácticamente las primeras causas de homicidios o asesinatos. Y luego, además, esto es únicamente, como se suele decir, la punta del iceberg, toda esa violencia masculina que no tiene un resultado mortal y que muchas veces se obvia. Y la violencia está ahí. Los propios medios de comunicación lo único que nos fomentan es esa punta del iceberg, que en su caso tienen mecanismos para ahondar, pero ellos mismos reproducen esta punta. Y generalmente, cuando hablamos de las violencias contra las mujeres, únicamente nos estamos refiriendo a la peor de todas, que es la que tiene resultado mortal, pero todas aquellas que no tienen un resultado mortal, que podrían servir de ayuda para esa erradicación, muchas veces quedan obviadas. Por otra parte, las relaciones patriarcales en el ámbito sexual se ha puesto en manifiesto muy actualmente con todas las investigaciones, estudios que hay sobre el consumo de la pornografía, por ejemplo, en la adolescencia. Cada vez son un elemento más principal en la educación afectivo-sexual de los jóvenes, de las jóvenes de todo el mundo, principalmente de los hombres. Y estas relaciones de carácter de dominación van a ser las que posteriormente generalmente van a ser practicadas en muchos contextos. Es un ámbito también sobre el que hay investigaciones recientes muy alarmantes, y las vinculaciones, por ejemplo, que tiene con el consumo o el uso en redes sociales, violaciones grupales, la difusión de vídeos en las mismas, etc.
Y ya por último, las instituciones culturales patriarcales en el ámbito de la educación, ámbito de medios de comunicación, ámbito incluso de instituciones religiosas que van a estar construyendo una socialización diferenciada. Otro de los modelos más actual que quería que revisáramos o tener presente es el elaborado por Esperanza Borfiol y por Victoria Aurora Ferrer Pérez, el modelo piramidal, con algunos elementos muy en común con el modelo de Silvia Boalvi. En este caso diríamos es un modelo más completo, pueden ver ustedes la similitud en cuanto al sustrato patriarcal, el proceso de socialización, donde se situarían muchas de las estructuras que hemos visto anteriormente, y ellas configuran el sistema como un sistema de expulsión. La expulsión son estas flechas que van viendo en los diferentes escalones, y la expulsión son aquellas personas que en los diferentes escalones del modelo piramidal de las violencias contra las mujeres, de alguna forma decidimos desertar, no formar parte de este modelo piramidal, de este modelo de escalada en diferentes niveles hacia la violencia. Finalmente encontraremos esos eventos desencadenantes, esas expectativas de control, más del ámbito psicosocial, pero que van a estar fundamentadas sobre esos procesos de socialización, sobre su sustrato patriarcal, con un claro componente social o sociológico. Al respecto, es muy importante tener claro esta cuestión de que estamos ante una violencia de género, ante una construcción social, no estamos ante una violencia biológica, ni las mujeres están condicionadas biológicamente por el hecho de ser mujeres a sufrir violencia, ni los hombres biológicamente por el hecho de ser hombres estamos condicionados biológicamente a ejercer violencia sobre las mujeres. Va a ser todo este proceso de socialización, todo este sustrato patriarcal el que construya y el que permita esas violencias contra las mujeres. Aquí pongo un asterisco, por supuesto, y para los compañeros que puedan venir del ámbito de la psiquiatría, que puedan venir del ámbito de la biología, de la medicina. Principalmente la mayoría de las violencias contra las mujeres las vamos a explicar desde el ámbito sociológico. Podremos dejar ese pequeño reducto de depredadores sexuales, de violadores en serie, que bien, que sociológicamente no lo podremos explicar o a través de estos modelos, pero la gran parte de las violencias contra las mujeres de cualquier tipo, con resultado mortal, sin resultado mortal, las vamos a tener que razonar o motivar desde un plano sociológico. O al respecto, este es mi punto de vista. Por seguir avanzando y ir centrándonos también en el ámbito del trabajo, 4 conceptos que considero necesarios tener presentes de cuando hablamos de desigualdades de género en el ámbito de trabajo. En primer lugar, el concepto de brecha salarial. La diferencia de salario entre un hombre y una mujer por el mismo tiempo trabajado en el mismo puesto de trabajo en la misma categoría laboral. No estamos hablando aquello porque una de las primeras cuestiones o argumentos que obviamente se desmonta muy rápidamente que nos pueden decir es, no, es que obviamente no va a cobrar igual un cirujano que una enfermera. No, la brecha salarial no se refiere a esto. Se refiere a por qué un cirujano cobra más que una cirujana o un enfermero cobra más que una enfermera. A esto nos estamos refiriendo por el mismo tiempo trabajado en el mismo lugar de trabajo. Afortunadamente, y la evolución de los estados hacia la toma de conciencia en muchos aspectos, entre ellas la brecha salarial, ha impulsado medidas, otras veces obviadas, como hemos podido ver en la entrevista que hacía referencia hace unas diapositivas. Pero, por ejemplo, en España, por legislación no está permitido ningún tipo de discriminación salarial en el trabajo de ámbito público en cuanto a las empresas de este sector, del sector público. Y en el ámbito privado se han puesto en marcha toda una serie de medidas que trataremos también más adelante. Pero tener claro todos los indicadores en todos los estados muestran la presencia de esta brecha salarial. Algunos de los estados del norte de Europa que tienen unos índices más bajos, en torno al 4 o 5% de brecha salarial, son índices muy bajos, pero siguen teniendo estos índices. Está presente en todos los estados.
Por otra parte, tengamos presente también el concepto de techo de cristal. El techo de cristal es el impedimento no reglado, no regulado, que no existe normativa acerca del mismo para el que las mujeres ocupen puestos de dirección o los puestos altos de toma de decisión en las organizaciones privadas, públicas, educativas, culturales, de cualquier ámbito de la vida social. No hay ninguna restricción en la mayoría de legislaciones, al menos de los estados que aquí estamos presentes. Lamentablemente en algunos estados aún encontramos estas restricciones, pero en cambio cuando nos vamos a los datos vemos que principalmente los altos organismos del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Parlamentario, del ámbito empresarial, de los líderes sindicales, están copados por hombres. No hay nada que impida, diríamos legalmente, a las mujeres alcanzar estos puestos, pero socialmente sí. Y luego toda una serie de discriminaciones indirectas. Si es necesario realizar una serie de, pongamos, de cursos de méritos para el desarrollo de una actividad profesional, quien generalmente hace un sacrificio de su propio desarrollo profesional respecto a las relaciones familiares va a ser la mujer antes que el hombre. Esto va a impedir que constantemente no pueda alcanzar estos techos de cristal, o también directamente la oposición y los propios mecanismos de dominación masculino que existen para que no se alcancen de una forma al menos paritaria estos puestos de toma de decisión. Estamos muy lejos. Los cálculos que habían en España era que posiblemente hasta 2050, 2060 ni se acabaría con la brecha salarial ni prácticamente con el techo de cristal. Otro concepto también considero necesario que tengamos presente es el concepto de suelo pegajoso. Parece un concepto muy informal, pero es muy útil. Diríamos, ya no es únicamente que existen esas barreras para alcanzar los puestos más altos, sino que existen barreras directamente para despegar, incluso para alcanzar determinados oficios o los puestos más bajos, incluso en cuanto a formación. Por ejemplo, si es la mujer quien tiene que estar cuidando del padre, del hermano, del abuelo, de la abuela, de la hermana, del primo, de la prima, y no desarrolla o no se forma o deja el instituto por desarrollar un tipo de labores, cada vez encontramos más presente este suelo pegajoso, los impedimentos para desarrollarse. Y que, ya que nos conduce en muchas situaciones, y también es una cuestión muy constatada, la feminización de la pobreza. La mayor parte, tanto diríamos laboralmente, los trabajos con menores salarios principalmente están desarrollados por mujeres, como ya donde no alcanza directamente el trabajo de ningún aspecto, principalmente también son mujeres las que se encuentran en esta situación. De hecho, y al margen digamos, de los estratos de pobreza, generalmente el paro laboral afecta mucho más a mujeres que a hombres. Ahora quería hacer un poco un corte, un salto, hecha esta introducción más conceptual, de carácter más teórico, para hacer un repaso, centrarnos en el ámbito más de España. Para ello considero necesario hacer primero un breve recorrido cronológico, creo que puede ser interesante, para alguno de ustedes puede ser novedoso. No nos va a permitir profundizar en su totalidad en muchas de las cuestiones o mucha de la legislación, pero al menos para que tengan esas nociones. En primer lugar, el primer periodo al que haré referencia, primer tercio del siglo XX, 1931-1936, y en algunos lugares hasta 1939, entre 1936 y 1939 tendrá lugar el conflicto bélico, la guerra civil española. Entre 1931, desde 1931 empezará el periodo conocido o denominado como Segunda República. Respecto a la cuestión que estamos tratando, va a recoger todos los frutos digamos, va a plasmar todo lo relacionado con la denominada segunda ola del feminismo. Esta segunda ola
característica de principios del siglo XX, que va a tener como sus objetivos principales el acceso al derecho al voto de las mujeres y el derecho y el acceso al derecho a una educación completa, va a ser recogido en este periodo histórico. La Constitución de 1931 de la Segunda República de España va a reconocer la igualdad plena entre hombres y mujeres, va a hacer una prohibición expresa de privilegio jurídico por razón de sexo, va a establecer el derecho al voto de las mujeres por primera vez en la historia de España, va a establecer el derecho de acceso a cargos públicos sin discriminación por sexo, un matrimonio igualitario, derecho a presentarse a elecciones. Un año después se va a establecer la primera ley de divorcio de España en 1932. Se van a desarrollar a nivel regional algunas de las primeras leyes respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo este tiempo, este periodo de avance, de consolidación, se va a ver interrumpido por una parte por el propio conflicto bélico entre 1936 y 1939 y definitivamente, y como vamos a ver a continuación, totalmente revertido en el periodo de la dictadura del general Francisco Franco entre el final del conflicto bélico y 1977, prácticamente ya en las últimas 2 décadas del siglo XX. Del periodo de guerra también destacar, aunque sea fugazmente, que en este periodo de guerra va a ser cuando por primera vez en España tengamos una mujer en el gobierno. No va a ser por un periodo muy extenso, no alcanzará un año, será en el Ministerio de Sanidad, será la ministra Federica Montseny, además siendo una de las primeras ministras de Europa y también teniendo en cuenta la peculiaridad de que será ministra en este caso no por parte de un partido político, sino como parte de un sindicato, en este caso la Confederación Nacional del Trabajo, que en 1936 tendría alrededor de 1,5 millones de afiliados, siendo el principal sindicato en España y siendo además de ideología anarquista. Es una figura que generalmente pasa desapercibida en la historia, la figura de Federica Montseny como primera mujer ministra en España y una de las primeras mujeres ministras en Europa por esta serie de circunstancias, por ser en un periodo bélico y además por ser procedente no de ningún ámbito, diríamos, de los partidos políticos que actualmente puedan tener algún tipo de vinculación con los partidos históricos de estos momentos, por pertenecer en este caso al ámbito sindical. Continuando, como les comentaba, el siguiente periodo histórico va a ser una ruptura total con este periodo de 6 años de avances, de consecución de derechos, de logros para las mujeres, de avance hacia la igualdad directamente en el ámbito familiar con la posibilidad de divorcio, con planes de alfabetización. Todo ello se va a ver interrumpido posteriormente al conflicto bélico con la dictadura de Francisco Franco. En este caso, el mostrar la bandera en un caso es apología de la misma, sino todo lo contrario, para que cuando sigan informaciones de España actualmente podrán ver en algunas de las manifestaciones, concentraciones, aún esta bandera, para que la conozcan y al menos en cuestiones de género sepan ubicarla. Respecto a este periodo, debemos hablar en primer lugar de las vencidas, y utilizo este concepto o esta terminología, será la propia terminología que va a utilizar el régimen militar, el régimen dictatorial de 1939 a 1978. Vencidas, y posteriormente hablaremos de las vencedoras. Para las vencidas, todo tipo de represión, violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, por haber o bien colaborado de alguna forma con alguna de las instituciones de los gobiernos de la Segunda República, o bien haber participado de una forma directa en el conflicto bélico o de una forma totalmente indirecta, que por ejemplo tuvieran un familiar o que prestaran un determinado alimento, o si no, directamente, también fruto de este periodo histórico, en la invención de un expediente
Todo ello conducía a todo tipo, como les indicaba, de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial con una gran expropiación de bienes, tanto diríamos bienes artísticos como cualquier tipo de propiedad en cuanto a tierras. Por otra parte, la represión en cuanto al gen rojo, estamos en el periodo previo, periodo incipiente y el periodo inmediato a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, a todo el biologicismo que impregnará el nazismo. El Estado dictatorial del general Franco es colaborador directo del régimen nacional socialista de Hitler y va a trasladar estas ideas biologicistas en cuanto al gen rojo. Se va a considerar que muchas de las mujeres vencidas son portadoras de este gen rojo y deben ser tratadas para exterminar o para alterar esta deficiencia biológica. Estos serían los términos en que se expresaba. Y por último, todo lo relativo al robo de recién nacidos. Lamentablemente, hasta prácticamente hace 10 años no estalla, 10, 15 años, no estalla o los tribunales españoles no empiezan a tratar estas cuestiones. El robo de recién nacidos que tiene lugar desde el mismo 1939 hasta pasada incluso la dictadura del general Franco, en los primeros años de democracia. Respecto a las vencedoras, el panorama se podría expresar, o el ideal que el Estado franquista deparaba para las mujeres, con una frase, un refrán español, que podemos encontrar incluso en el propio Quijote: la mujer en casa y con la pata quebrada. Este es el ideario que va a tener para las vencedoras el régimen franquista. 3 instituciones básicas: hogar, familia e iglesia, al servicio del hombre. Ello se va a hacer, por una parte, a través del Estado, con una serie de leyes fundamentales; por otra parte, a través del Estado, con una institución denominada la sección femenina, y todo ello con un ideario de la parte de la Iglesia Católica vencedora en el conflicto. El propio conflicto produjo un enfrentamiento entre la propia Iglesia Católica, y también podríamos encontrar vencedores y vencidos en la misma. Entre los vencedores vamos a encontrar estas doctrinas que consideran, y como vamos a ver, a la mujer como un complemento útil y necesario para el hombre, pero subsumido al mismo. Respecto a todo lo que es el corpus legislativo, tenemos que hacer referencia y centrarnos en el ámbito del trabajo, al fuero del trabajo, promulgado antes del final del propio conflicto, la propia guerra, y que va a ser modificado posteriormente. En este fuero se va a decretar directamente la exclusión de la mujer casada del ámbito del trabajo, y esto va a estar de una forma mayoritaria prácticamente hasta entrada la década de los 70 o mediados de la década de los 70 del siglo XX. La mujer casada queda totalmente excluida del ámbito del trabajo. Para que una mujer casada pudiera acceder al ámbito laboral necesitaba un permiso expreso del marido. También para muchas otras cuestiones fuera del ámbito laboral, por ejemplo, para todo lo relacionado con el control de sus bienes o propiedades. Necesitaba autorización expresa del marido. O bien directamente para abrir una cartilla o una cuenta bancaria. Necesitaba autorización expresa del marido. Hay una gran limitación también del trabajo de las mujeres solteras, y principalmente va a estar dirigido al ámbito doméstico, a la servidumbre. Además, bajo unas condiciones, como el propio nombre indica, de servidumbre, incluso próximas a la esclavitud. Unos salarios en muchas ocasiones pagados en especie, o sea, tu trabajo se paga a cambio de un lugar de dormir y de tener un plato en la mesa. Este tipo de relaciones de contratos se extendió hasta pasada la década de los 60. Estamos hablando, aunque parezca que sea muchos años, millones de mujeres en España de diferentes generaciones fueron socializadas y vivieron en este sistema totalmente diferenciado.
una ley acerca de la familia que declara la incapacidad jurídica de la mujer como actor en los procesos jurídicos. No tenía nada que aportar en ningún caso. En el ámbito penal, una clara discriminación. De hecho, por ejemplo, estaba en los delitos de violación la posibilidad de perdón, la posibilidad de perdón de la víctima, la posibilidad de casarse con el agresor eximía la culpa del mismo. Además, también en delitos de honor, el hecho de que un marido asesinara a su esposa en una relación de infidelidad estaba exonerado prácticamente de pena penitenciaria, que era como una pena administrativa totalmente diferente en el caso de la mujer, que comportaba una gran condena de prisión. También en todo lo que es el ámbito educativo, en las leyes de educación, el principio cristiano de la separación de sexos en la enseñanza. Como vamos a ver a continuación, va a haber una educación totalmente segregada y, como les indicaba, millones de españolas, diferentes generaciones de las mismas, van a ser socializadas en este modelo. Estos son la sección femenina. La sección femenina era esta institución del Estado encargada de velar por los principios que las mujeres debían seguir en la patria, en el Estado. Podrían parecer imágenes como un fake o un spoiler del cuento de la criada para aquellos de ustedes que sigan esta serie, pero no, formaron parte de la realidad cotidiana de las españolas, de los españoles durante 40 años. En la parte izquierda es la portada de uno de los folletos de las escuelas de hogar, que eran el único tipo de desarrollo de carácter profesional al que podían acceder las mujeres. La misión principal de las mujeres en las tareas de la patria es el hogar. Para dirigir bien para darle su verdadero contenido, acude a las escuelas del hogar de la sección femenina. O bien, como pueden ver en la imagen de la derecha, la guía para la buena esposa, con 11 consejos, 11 normas, 11 directrices para ser la esposa que él siempre soñó. Esto formó parte de la socialización. Sé que soy reiterativo, pero creo que es necesario ser muy conscientes de que esto estuvo presente en las instituciones del Estado y que el Estado estaba dirigido a este tipo de socialización durante 40 años. El papel de la Iglesia Católica sobre todo va a estar referente también en el ámbito educativo. Todo el ámbito educativo va a ser gestionado o llevado a cabo por la Iglesia Católica. Por una parte, con un control de la educación tanto diferenciada como segregada física y curricularmente. En las escuelas construidas durante o que fueron útiles durante este periodo, en muchas de ellas aún podemos encontrar como resto, diríamos, arqueológico o arquitectónico, unos azulejos en las entradas de las puertas, dos puertas diferenciadas donde podemos ver sección niños, sección niñas. Esto era la educación generalizada, el 100% de las personas en España durante este régimen era educado en una segregación total de sexos, sección niños, sección niñas. Y además con una diferenciación curricular. Existían asignaturas que únicamente iban a ser cursadas por los hombres, espíritu nacional, gimnasia, y otras que únicamente iban a ser cursadas por las mujeres, como tareas del hogar, espíritu católico y algunas similares. Obviamente va a ejercer un control directamente tanto de la institución matrimonial como de la institución familiar, y he rescatado un extracto de una de las revistas de la sección femenina, donde actores de la Iglesia Católica también escribían y fomentaban esta educación o esta misión o este valor o este rol para las mujeres. A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó la mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre,
pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil. También para que vieran, este caso es de 1962, no estamos únicamente hablando de leyes de 1938, de 1940, estuvo presente en la educación, estuvo presente en los medios de comunicación. Si hablamos de medios de comunicación, tendríamos un gran recorrido audiovisual que nos sorprendería cómo estaba presente en los medios de comunicación de todo el régimen. Para ir finalizando, ir abordando la última etapa histórica, la etapa de la monarquía parlamentaria, iniciada en 1978, como vamos a ver a continuación, con una nueva constitución, con un nuevo sistema de gobierno, en muchas de las cuestiones, dejando atrás o desmantelando gran parte de las instituciones de la dictadura franquista, en otras cuestiones únicamente heredando o, si se me permite, lavando la cara de muchas de las legislaciones. De hecho, me vuelvo al ámbito de los medios de comunicación, que es el ámbito que más he tratado, la ley de prensa impresa de España, la última modificación fue realizada en 1984, la firma de la ley aún es la del general Franco, diríamos del documento original que posteriormente fue modificado, y por supuesto no tiene ninguna cuestión relativa ni nada relacionado con la perspectiva de género de muchos de los textos más contemporáneos. En 1978 se establecerá la igualdad formal en todos los ámbitos. Pongo un asterisco que ahora aclararé. Esta Constitución de 1978 va a favorecer este establecimiento de la igualdad formal, va a promover todo un cambio, pero también vamos a encontrar una gran ausencia de un verdadero fomento por construir una igualdad efectiva más allá del carácter formal. Y esto lo va a reconocer la propia ley de igualdad que en el 2007 se publicará. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado sin duda un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena, efectiva entre hombres y mujeres, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Tuvieron que pasar más de 20 años para empezar a preocuparse o a tratar esta cuestión. Por una parte, en primer lugar, la Ley Orgánica de 1-2004 de medidas de protección integrales contra la violencia de género es una ley que va a ser considerada como referente en el ámbito, por ser una de las primeras leyes que va a ir más allá de todo lo relativo al castigo penal, va a establecer este vínculo. Y ahora vuelvo al inicio, no es que vaya a volver a iniciar toda la presentación, ese vínculo que hablábamos entre los sistemas de desigualdad y las violencias, parte de este concepto estructural de las violencias, va más allá del castigo penal y establece toda una serie de ámbitos de acción, medios de comunicación, el ámbito educativo, ámbitos de sensibilización. También como crítica hay que indicar que algunos de estos aspectos no fueron desarrollados posteriormente. Ámbito de medios de comunicación nos indica que se debe realizar un adecuado tratamiento gráfico respecto a los asesinatos o homicidios, pero en ningún lado nos indica cómo es un adecuado tratamiento gráfico de las informaciones, no nos indica qué ocurre cuando no se realiza ese adecuado tratamiento, no nos indica qué sanción habrá. Entonces, algunas cuestiones quedaron como leyes en blanco, otras cuestiones, sobre todo lo que tiene referente de atención a la víctima o de pena hacia el agresor, fueron reforzadas o han sido un gran impulso hasta la actualidad y continúa siéndolo. Reformas posteriores, por ejemplo, incluyeron a los hijos, hijas de las víctimas de violencia de género como víctimas directas de violencia de género, o también la posibilidad de que estos hijos e hijas fueran contemplados directamente como víctimas. En 2007 encontraremos la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Va a ser una apuesta total por fomentar, por impulsar, por construir un modelo de igualdad. A nivel valorativo va a tener sobre todo una gran eficacia en el sector, en el ámbito público, en las empresas de carácter público,
donde muchas de las cuestiones que hemos tratado, por ejemplo, brecha salarial va a ser eliminada directamente, donde se van a poner restricciones al techo de cristal, al suelo pegajoso, va a tener un gran efecto. En el ámbito privado cada vez está teniendo un mayor efecto. Obviamente no se puede tener la misma competencia sobre el mismo en el ámbito público que en el ámbito privado, pero en el ámbito privado sí que ha establecido la obligación y cada vez tiene una mayor eficacia en las empresas privadas del desarrollo de planes de igualdad. En primer lugar, para empresas de más de 250 trabajadores, luego pasó a ser de 100, actualmente creo que es para empresas de más de 10 trabajadores. Deben contar, deben aplicar un plan de igualdad, ya que sí que se contemplan toda una serie de normas y de sanciones en caso de no desarrollarse. Por último, también hace referencia a los pactos de Estado contra la violencia de género. En este caso eran unos pactos, tenían un carácter simbólico, un pacto de aproximadamente 200 medidas para reforzar tanto la ley de igualdad, la ley orgánica de violencia de género, pero que lamentablemente para la foto todos los partidos políticos estuvieron presentes, pero a la hora de aplicar esas medidas, todas las investigaciones más recientes nos indican que prácticamente no ha sido desarrollado ni un 10% del contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 3 años después de firma del mismo. Y ya únicamente para concluir, para dar también un aspecto más práctico, para hilarlo con ese ámbito de la pobreza femenina, de los puestos de trabajo más vulnerables y más expuestos y con menos protecciones. En el caso de España, que muchas veces pues, puede aparecer como referente en cuestiones económicas o en cuestiones de turismo, pues enmascara o esconde por detrás toda una realidad. En este caso hace referencia en el ámbito del campo, en el ámbito agrícola, del cual miles y miles de mujeres todos los años migran a España a formar parte del mismo. Estas son informaciones bastante recientes, 2018, 2020, detenidos por explotar laboral y sexualmente irregulares en el campo de Cartagena, en otra zona a cientos de kilómetros de la que hace referencia el primero, detenido un capataz de una finca de Huelva acusado de un delito de abusos sexuales a 4 de sus trabajadoras. Y también en otro de los ámbitos que generalmente no suele ser visible, todo ese ámbito que esconde detrás del turismo, detrás de los hoteles, todo lo que tiene que ver con los servicios domésticos de hoteles, moteles, apartamentos, etcétera. Esta es muy reciente, es de esta misma semana pasada, condenado a prisión el dueño de un hotel que explotó laboralmente a una empleada, más de 6 años sin librar ni un solo día. Ahora tenemos la sentencia, ahora conocemos la realidad, pero hasta haber llegado al 25 de mayo de 2021 y haber conocido esta realidad, esta mujer previamente estuvo 6 años sin librar ni un solo día. Nos queda aún mucho por hacer, la norma nos va a dar impulso, la norma tiene que ser un reflejo de lo que se debe hacer, lo que se debe hacer nunca es únicamente por dogma de la norma, atendamos a todo ese modelo piramidal, a todo ese modelo estructural con el que hemos iniciado, para luego comprender cómo particularmente podemos encontrar estas situaciones. Sin más, agradecer su atención y quedo a su completa disposición para cualquier pregunta, aclaración, sugerencia, queja o consideración que quieran efectuar. Perfecto, Pau, muchísimas gracias. Nos encantó. Sí tenemos varias preguntas para hacerte. En primer lugar, voy a leer una de las consultas que nos llegan por chat y luego voy a hacerte un par de preguntas más que seguramente van a ser disparadoras de inquietudes que van a ir surgiendo, porque claro, sucede esto con estos temas, que uno arranca y necesitaría muchísimo, muchísimo tiempo para poder tratarlos a fondo, pero bueno, con el tiempo que tenemos vamos a intentar evacuar las dudas que fueron surgiendo por ahora. Bueno, Ana González nos comenta y nos dice: la igualdad formal existe en una gran cantidad de países. Instrumentos jurídicos hay numerosos en prácticamente todos los sistemas de protección y promoción de derechos. Pero ¿cuáles serían, a tu criterio, las barreras a derribar para lograr una igualdad real para la mujer?
Bien, en primer lugar, y aquí obviamente respuesta muy sociológica, tener muy claro estos marcos teóricos, estos marcos conceptuales. ¿Para qué? Para luego identificar de lo macro a lo micro todas esas pequeñas acciones, que en ocasiones pueden ser pequeñas, pero que pueden ir construyendo, pues desde una publicidad sexista de juguetes o transmitir unos valores diferentes. Puede parecer una tontería, pero aquello de un hijo, una hija, hermano, hermana, la hermana era siempre quien ponía la mesa mientras el hijo quedaba a la espera, puede parecer un acto muy insignificante, pero desde correcciones desde las microestructuras, por una parte, y luego, por supuesto, atendiendo a las grandes macroestructuras, movilizaciones sociales. En España, por ejemplo, desde de los últimos años ha tomado una gran fuerza todas las manifestaciones relativas al 8 de marzo, todo lo relativo a los planes de igualdad. Luego también exigir el cumplimiento de esas normas. Muchas veces están esas normas y los propios operadores jurídicos son los primeros que las desconocen o que parecen o quieren no conocerlas. Entonces es necesario que seamos muy conscientes de todas esas resistencias que nos vamos a ir encontrando. ¿Para qué? Para armarnos tanto teóricamente, conceptualmente, de argumentos, y que será lo que nos permita ver también todas esas cuestiones mucho más ocultas, como luego, pues en este caso, por ejemplo, si nos vamos al ámbito más jurídico, ser muy conscientes de todo lo que contempla la ley para luego poder exigir su cumplimiento. Sí, de hecho acá, dos cuestiones. Mencionaban también que, bueno, cuáles serían esos cambios culturales, justamente esto vinculado a identificar estos micromachismos, y bueno, entiendo yo que por lo que nos estás comentando es primero identificarlos, poder internalizar y entender bueno, cómo los podemos tratar, y una vez que los tenemos identificados y conceptualizados, ver cómo esto se refleja en la norma finalmente, porque también lo que nos está ocurriendo en todos nuestros sistemas jurídicos es que estamos teniendo una gran cantidad de instrumentos que están protegiendo a las mujeres y a las distintas diversidades, pero bueno, nos ocurre que en lo práctico cuesta ver que se refleje, que sea la inversa, que la norma se refleje en la sociedad. Entiendo yo que por lo que nos estás comentando, el proceso es a la inversa. Primero tenemos que identificarlo en la sociedad y luego reflejarlo en la norma. Totalmente de acuerdo, y creo que obviamente si no se refleja en la norma va a ser muy difícil, pero el cambio siempre tiene que partir de esa sensibilización. Si no, si únicamente está en la norma y no hay esa toma de conciencia o no hay esas acciones, esa norma prácticamente quedará en blanco, como hacía referencia a algunos de los artículos de la Ley 1/2004. Tal cual. Acá nos consulta Marcela Jiménez, ¿cómo funcionan en España los organismos en defensa de la mujer? Porque en Argentina los considero insuficientes y poco efectivos. Los instrumentos normativos no se ven de gran aplicabilidad, lamentablemente. Esto está linkeado con lo que mencionábamos antes, pero ¿cómo está funcionando en España? Bien, aquí debemos hacer una diferenciación, voy a intentar ser lo más sintético posible, pero nos vamos directamente al ámbito de las competencias y del derecho procesal. Por una parte, la Ley 1/2004 de España, como les decía, parte de toda esa conceptualización estructural, pero, digamos, yo considero que es un pero o un sin embargo, limita su ámbito de acción a la pareja heterosexual. ¿Cómo lo hace? Y en este caso diría que sí que lo hace eficazmente, o se ha logrado con un sistema eficaz, con competencia exclusiva y con la creación de un juzgado exclusivo, que son los juzgados de violencia contra la mujer. Tienen competencia exclusiva en esta materia, de hecho pueden ser derivados desde juzgados de instrucción a los juzgados de violencia contra la mujer, todo lo que tiene que ver en el ámbito de violencia, como valga la redundancia, en el ámbito de la pareja heterosexual. Entonces, en este caso sería a través de los juzgados de violencia contra la mujer y de todo el aparato, digamos, de oficina de atención a víctimas que haya alrededor de estos juzgados. Y además estas oficinas cada vez más están adquiriendo una perspectiva y digamos, unos organigramas mucho más integrales e interdisciplinares. Atención, lo básico sería atención jurídica, atención psicológica y atención de asistencia social, desde el trabajo social, pero cada vez más también están incorporando la ubicación de propias comisarías
de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las propias dependencias, o incluso de otras figuras más transversales como pueden ser desde la educación social o desde la sociología. Por otra parte, todo lo que queda al margen del ámbito de la pareja, aquí considero que en América tenéis en la mayoría de estados de América habéis desarrollado un corpus normativo mucho más potente, porque en España todo lo que es fuera del ámbito de la pareja lo tenemos que ir hilando. Por ejemplo, el ámbito de la prostitución va por el Código Penal con sus artículos definidos. Luego, a nivel autonómico, lo que se ha hecho es establecer que estas mismas oficinas de atención también incorporen otros tipos de violencia, como por ejemplo mutilación genital femenina o a la que me refería anteriormente. Luego, en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad, ahí sí que ha establecido una serie de mecanismos que permitirían directamente a las asociaciones de mujeres denunciar cualquier tipo de publicidad sexista. Y también se ha construido toda una serie de organismos más a nivel autonómico de observatorios de publicidad sexista, a los que también se puede recurrir. Digamos, por una parte, en todo lo que tiene que ver con violencia en el ámbito de la pareja contra las mujeres, está resultando bastante diríamos, eficiente y está de una forma bastante unificada. Todo lo que es fuera del ámbito de las violencias contra las mujeres en el ámbito de la pareja, quitando víctimas de prostitución, mutilación genital, se nos dispersa. Pau, acá también nos preguntan si considerás que en la educación sistematizada se va implementando esta cultura de reconocimiento real de los derechos de las mujeres. Bien, vamos teniendo obviamente avances. No estamos en ese 1960 o 1978 con sección niños y sección niñas. Vamos teniendo avances. Por otra parte, siguen habiendo resistencias. Yo tengo a partir de la investigación de tratamiento informativo, desarrollo un taller en institutos que además pueda servirles para el comentario de texto de prueba de acceso a la universidad, y lo desarrollo a través de análisis de información de prensa impresa. Y me he encontrado resistencias hasta por parte del claustro del profesorado respecto a estas cuestiones. A nivel jurídico formal, la Ley 1/2004 establece que todos los planes educativos deben incorporar este tipo de materias, no lo incorporan, que en la formación del profesorado debe ser incorporado, en algunos casos de carácter optativo, en otros casos no es ni de carácter optativo. No quiero extenderme mucho, pero una compañera que imparte justamente la asignatura de Educación e Igualdad en el Máster Universitario de Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género en la Universidad Internacional de Valencia, es también profesora en el Máster en Educación Secundaria, y la asignatura de Educación en Igualdad en este máster es una asignatura optativa. Al menos es optativa, peor sería si ni lo fuera, pero no debería ser ni optativa, debería ser obviamente una asignatura obligatoria. Entonces nos encontramos grandes carencias respecto a lo que marca la norma, respecto a la dificultad que conlleva, porque no conlleva una gran dificultad este tipo de implementación, es incorporar en los planes de estudio, en sus actualizaciones que se hacen periódicamente, estas cuestiones. Y entonces nos encontramos que el desarrollo, pese a tener avances, podemos considerarlo ineficiente respecto a lo que contempla la norma. Tal cual. Nosotros acá tenemos lo que es la ley Micaela, que es la ley que lo que intenta hacer es que todo aquel que forma parte del Estado, o sea, todo funcionario público y todo empleado público, tenga capacitación respecto de lo que es perspectiva de género. También quiero contar de que hay un instrumento parecido en México, y que lo vamos a estar tratando en el próximo encuentro con Ivette Estrada. Ella nos va a estar comentando cómo es la situación en México, pero es tal cual como decís, Pau, la realidad es que las resistencias surgen cuando uno está intentando aplicar una norma que ya está legislada, y que intenta esto de consagrar los derechos de determinadas, en realidad, no solamente de las mujeres, pasa en otras cuestiones también, pero fundamentalmente con las mujeres, y que bueno, nos encontramos con estas resistencias. A nosotros nos pasa, o sea, existen casos en los que en nuestra facultad o en los colegios, y bueno, aparecen estas resistencias por las cuales
básicamente no se quieren aplicar la ley, no se quiere cumplir la ley, y los fundamentos también resultan ser hasta a veces hasta ridículos, porque claro, cuando ya tenemos la ley, pareciera como que es pasado todo lo anterior, pero no, sigue estando, y es ahí cuando saltan estas resistencias. Quería preguntarte también, pero no porque es una pregunta mía, acá lo están diciendo uno de los chicos, Matías Palma, está preguntando si considerás que falta cierta capacitación para quienes toman las denuncias de las mujeres. Diría, antes de pasar a esta pregunta, simplemente un apunte. Tuvo lugar una investigación, uno de los trabajos finales de máster, de maestría que se desarrollaron. La investigación de la alumna fue respecto a estos programas de capacitación, que podríamos encontrar programas muy similares. Y claro, existía el programa, existían estos cursos para el funcionariado público para su formación continua, y ella lo que investigó era la asistencia a los mismos, sobre todo cuando tenían un carácter voluntario. Prácticamente ni el 10% del profesorado que podría haber acudido, cursos con el 80% de vacantes sin cubrir. Era una investigación también muy a tener en cuenta, porque ya no era únicamente disponer de los cursos, sino que gran parte del profesorado no los cursaba. Y claro, por una parte aquí estarán las personas que tenían totalmente las resistencias, lo que acrecenta aún más sus resistencias. Ahora me vienen a mí a adoctrinar con estas cuestiones, con tal. Y luego personas que ya se piensan que lo saben todo en la materia y que obviamente hacen una educación igualitaria y no se paran un momento a pensar porque en un problema de matemáticas de niños o niñas de 6 años, el hombre cuenta dinero y la mujer pesa harina para hacer un pastel o para repartirlo en fracciones. Bien, pues si esto está en un problema de matemáticas, hasta qué punto pues estamos formados o no en esta materia. Pasando a la cuestión que preguntaba el compañero, se ha avanzado también, han habido importantes avances. Hay situaciones que prácticamente han desaparecido en 20, 30 años, 40 años. En los años 90 en España se podía escuchar en un cuartel de la Guardia Civil o en una comisaría de Policía Nacional: vuélvase usted a casa y arréglelo con su marido. Esto prácticamente, digamos un 99,9% ha desaparecido en cualquier tipo de atención. Existe una gran cantidad de protocolos y su aplicabilidad cada vez es mayor. Por supuesto, y en la parte diríamos que tendría que, o considero necesario más crítico, y lo comentamos fuera de cámara anteriormente al inicio, es que la ley, digamos, queda muy bien y obviamente es lo que necesitamos, una atención integral a las víctimas, pero en la mayoría de ocasiones al final estamos exigiendo que la que tenga su propia atención integral sea la víctima. Le atiende el Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, le atiende el psicólogo o la psicóloga, le atienden la asistencia jurídica, la asistencia social, y conforme va saliendo de cada puerta es la propia víctima quien tiene que saber cuál es la siguiente puerta que tiene que llamar. Entonces es necesario esa formación integral, pero integral no en cuanto a que ella reciba de muchos vectores, sino que todos esos vectores estén en un mismo engranaje, estén en un engranaje común alrededor de esa víctima, no de forma independiente, porque incluso de forma independiente se puede haber brindado una excelente asistencia jurídica, pero hemos brindado una excelente asistencia jurídica y igual la víctima necesita hoy llevar a sus 2 hijos a dormir en algún sitio. Entonces, y no quiere decir que nos tengamos que convertir en ese momento en asistentes sociales, en trabajadores sociales, sino tener esos mínimos de conocimiento para ir más allá de nuestro ámbito profesional y tener como objeto a la víctima. En eso sí que necesitamos seguir trabajando mucho. En lo que es los primeros puntos de atención, considero que hay una gran mejora, tanto en los puntos especializados, que cada vez hay más unidades en los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en aquellas unidades que no están especializadas, tienen una formación y en este caso sí que es obligatoria, porque si no, no pueden desarrollar o hay una serie de protocolos de aplicabilidad directa. Hemos encontrado grandes mejoras. Actualmente, pues, una asistencia en un domicilio donde está teniendo lugar una situación violenta, la primera acción que se hace es separar en espacios físicos diferenciados a víctima y agresor. Esto lo va a hacer cualquier miembro, cualquier componente de cualquier organismo de la Administración de Justicia en cualquier acción.
esto sí que lo vamos a poder encontrar. O a la hora de ir a denunciar a una comisaría, si por ejemplo, bien sea violencia de género o bien sea una agresión sexual o este tipo de cuestiones, ya existe la consideración como para decir, espera un momento, vamos a este otro despacho. No vas a tener que estar denunciando la violación al mismo tiempo que alguien está denunciando al lado que le robaron el coche. Este tipo de cuestiones han ido mejorando. Luego, por detrás y en el fondo, como decía, en lo que es la atención integral o cómo puede ser aún que hayan víctimas que hayan denunciado la violencia al sistema de justicia, tenga toda esa información y por una orden no haber llegado a tiempo o por no haber habido suficientes recursos policiales para el control de la misma, esta mujer haya sido asesinada. Nosotros, iba a comentar algo de acá también, pero pasamos a la siguiente pregunta y después te comento algo que está vinculado a lo que nos ocurre a nosotros en las comisarías de la mujer. Acá Maximiliano Ojeda nos pregunta y nos dice, la creación de una competencia y fuero exclusivo para el ámbito de defensa de las violaciones a derechos de igualdad o violencia de género fue de forma evidente la solución más práctica y rápida para lograr la efectivización de los derechos normativizados en la materia o considera fundamental alguna otra cuestión accesoria. Bien, lo primero es que hay que, por una parte, totalmente efectivo esta competencia. Por esa parte hay que darle la gran efectividad al hecho de crear esa especialización. La cuestión es cómo se llegó a crear esa especialización. Aquí por una parte teníamos todo el impulso que venía durante años de todas las asociaciones feministas, de todas las asociaciones de mujeres, que durante décadas denunciaban esta situación de una forma muy aislada. Por otra parte, también durante décadas desde el ámbito académico se había señalado esta cuestión, pero también quedaba como una cuestión marginal, sectorial, ya están los del género, ya como una cuestión muy particular. Y en el caso de España, como en otros estados también, el desencadenante fue un caso concreto, un asesinato concreto, en este caso Ana Orantes, se dice tuvo que morir para poder contarlo, básicamente es un juego de palabras. Ella denuncia por primera vez, se ve, de hecho ustedes pueden buscarlo en Ana Orantes en televisión y lo van a ver desde el extracto de 2 minutos, fácilmente encontrable, hasta la entrevista, diríamos, íntegra. En un programa de media tarde cuenta su situación de maltrato durante más de o cerca de 40 años. Lo cuenta en el programa, ello produce una, diríamos, una conmoción. Realmente nunca se había visto esa crudeza en esas palabras en un programa de media tarde, en este caso era de la Comunidad Autonómica de Andalucía, pero rápidamente tuvo un impacto a nivel nacional. En la medida del juez que había decretado, que se había decretado, era separar la casa de forma que ella viviera, creo que era en la parte de arriba y su agresor en la parte de abajo. 2 o 3 días después, no recuerdo exactamente los días concretos de emitirse el programa, el marido la rocía con gasolina y la quema viva. Este hecho, ya si el programa previo había conmocionado, ya el desenlace conmociona aún más. Por un lado, este hecho lo que hizo es poner en primera plana todas esas asociaciones, todos esos movimientos, todas esas denuncias previas, todo ese, digamos, ámbito académico que había estado trabajando y señalando esta cuestión previamente, dio todo el fomento necesario para que se activara y se pudiera crear esa competencia. Entonces, diríamos, creo, y obviamente con todo el respeto, pero la pregunta un poco es qué fue antes, el huevo o la gallina. Entonces, es totalmente efectivo esta competencia, pero fue necesario previamente toda esa concienciación social, esa conmoción incluso social, en Colombia con el caso Elvira Celi, en otros estados, otros casos, para que se pusiera, y digamos, no una sensibilización total, pero al menos suficiente en los momentos necesarios para crear esta competencia exclusiva y pese a las resistencias incluso por parte de algunos operadores jurídicos. De hecho, la propia Ley 1/2004 inicialmente es llevada hasta el Supremo por 2 vías diferentes, hasta el Constitucional, perdón, hasta que el Constitucional dice, esta ley es constitucional, aplíquenla. Entonces, digamos, creo que hay que tener en cuenta los dos vectores. Por un lado, todo el trabajo y toda la eficacia que tiene esta implementación de competencia,
pero por otro, innecesariamente todo ese trabajo social o ese acompañamiento social. Bien. Mira, justo vinculado a esto, tenemos dos preguntas. Por un lado, Lucía Oviedo, que nos dice, hay algunos casos donde la mujer denuncia a su pareja y las autoridades no toman seriedad en la denuncia, resulta que las matan. Últimamente mueren muchas mujeres en manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué haría una mujer en este caso? Entiendo, Lucía, que Lucía está hablando, creo yo, que desde Argentina, y que por eso está haciendo esta pregunta cruzada, porque te lo está preguntando a vos que estás en España. Vamos a ver, ¿qué hacemos con el caso de las mujeres que están denunciando y que bueno, finalmente esas denuncias no logran su cometido, porque en definitiva caen en manos de sus parejas y exparejas? Aquí, en primer lugar, desde una parte más formal o atendiendo a la pregunta estricta, difícilmente nos vamos a encontrar la situación como tal ha descrito en España, o sea, que la denuncia no sea atendida. Eso es ya muy difícil, no quiero decir que no pueda pasar, pero ya difícilmente aquello de váyase a casa y arreglarlo con su marido, lo vamos a poder escuchar. Diríamos, aunque incluso tengamos este funcionario, esta funcionaria sea reacia, el propio hecho de saber lo que se está jugando, todo lo que hay detrás de esto va a hacer que tome parte, o sea, que tome la denuncia. Esto en primer lugar. Pero sí que, entiendo totalmente la pregunta, en que incluso cuando han denunciado, se ha tomado, incluso cuando hay orden de protección de por medio y son asesinadas. Bien, aquí nos sigue haciendo falta recursos y trabajo, perfeccionamientos de todas las instituciones. Obviamente, y es así, no todas nos podemos convertir en Superman, Superwoman, y esa unidad que tiene en una población de 5.000 personas, tres miembros o tres componentes, y no puede estar protegiendo a 50 mujeres a la vez. Tenemos que ser conscientes de esto y seguir incidiendo en la necesidad del perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque vemos que en muchos casos sí que resulta eficaz. Ni en este ámbito ni en otro vamos a encontrar, ya que me pongo más el papel de la criminología, algo que nos dé una eficacia del 100%. Ojalá, ojalá. Y aquí para encontrar ese 100% necesitaríamos vaciar todo ese sustrato social previamente. Pero los caminos y normativamente yo considero que, viendo los textos legales procedimentales de España, he leído Argentina, de Bolivia, el texto legal, por ejemplo, de Bolivia, considero que es extraordinario en esta materia, de Colombia. Hay muy buenas bases. Luego tenemos estas resistencias, estas faltas de medio, tenemos que seguir trabajando ahí. Una pequeña reflexión también, pero que creo que viene al caso, las comisarías de familia de Colombia, como muchas veces anteponen ese supuesto interés del menor, ese supuesto bien común familiar a situaciones de violencia contra las mujeres. Bien, obviamente hacen falta correcciones, pero trabajando con unas normas claras, con unos preceptos claros y sobre todo con recursos para los mismos, yo creo que sí que vamos en el camino. ¿Qué decir concretamente a estas mujeres? Hay que ir obviamente a la situación concreta, hay que animar a la denuncia. Si no te ha atendido en la comisaría, ves a un abogado, ves a una abogada, ves a una asociación de mujeres, vete directamente a juzgados. Sobre todo, lo que no hay que hacer nunca es incentivar al desistimiento. O sea, no te van a escuchar ahí ni en ningún otro lado. Vete a tu casa. No, obviamente no. Nosotros como agentes, si estamos presentes ante una situación así, en función de cuál es, pues si somos de psicología, si somos de... Pero obviamente si, por ejemplo, somos de la abogacía y nos encontramos ante esta situación, directamente podemos, en el caso de España, invocaríamos al Colegio de Abogados y sería como muy inusual que no se nos aceptara una denuncia. O sea, cualquier traba a recibir esta denuncia. Entonces, sobre todo, incentivar a proseguir con esa denuncia. Luego, pues cuestiones que obviamente no deberían ser así, pero que en situaciones de emergencia hay que abandonar el hogar lo antes posible, estar lejos de tu pareja. Yo, por ejemplo, soy contrario como premisa principal en los hogares de acogida o las casas de acogida. Considero que deberían ser no refugios para víctimas, sino refugios provisionales para maltratadores. Sacamos al maltratador, lo llevamos allí y que la mujer se quedará en casa. Considero que sería mucho más razonable y obviamente, pues si el sistema lo que contamos es con casas de acogida para mujeres, pues que esté allí antes que esté en casa que con su maltratador.
Digamos, aquí pues tener en cuenta esas premisas, distanciamiento lo antes posible, que no exista aislamiento social, bajo ninguna premisa en el lugar que estés, si te localizara abras la puerta, todo este tipo de recomendaciones o consejos. Pau, te queremos agradecer junto con el doctor Fabio Farinella. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y lo que no queremos es que se nos corte el Zoom sin saludarnos. Te agradezco, te agradecemos. Maravilloso poder escucharte. Vamos a ver si podemos escucharnos nuevamente y mucho más seguido. La verdad que fue realmente un placer, Pau, por tu claridad, la manera que tenés de expresar los conceptos, súper, súper claro para todos nosotros que estamos desde el otro lado, de distintos puntos del planiferio. Muchas gracias, Ana Laura, por tus palabras. Reitero el agradecimiento por la organización, la necesidad de seguir organizando actos como este. No todo está hecho, a veces en el papel puede estar todo hecho, pero en la realidad social no está todo hecho. Veo que hay una gran motivación, un gran interés, más de 50 participantes. Agradecer todas estas palabras, a su vez, digamos, de agradecimiento por el interés mostrado y por las preguntas aportadas. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas, gracias Pau. Recordemos que el próximo lunes nos volvemos a encontrar, esta vez con Ivette Estrada, con Ana González, vamos a continuar con este ciclo. Muchísimas gracias a todos.